Buenas tardes, bienvenidos a esta primera clase abierta del curso de JavaScript avanzado y HTML5. Mi nombre es Reinaldo y hoy esta tarde me encuentro con Miguel Álvarez, que va a ser Muy nuestro buenas, profesor en señores. va a ser nuestro profesor en las dos primeras clases. Miguel, buenas tardes. Muy buenas, Reinaldo. Muy buenas a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a comenzar rápidamente este repaso general a JavaScript en esta primera de las dos sesiones de repaso que vamos a realizar y que es el inicio de un curso de JavaScript avanzado que vamos a realizar en Escuelite. La idea de estas dos sesiones es que nos pongamos todos al mismo nivel, que conozcamos las cosas que tiene JavaScript, cómo funciona, etcétera, etcétera, y que, pues bueno, todos tengamos ese nivel necesario para poder entrar a ese curso avanzado que vamos a comenzar a partir del jueves. Exactamente. Rápidamente dejo aquí mis datos de contacto por si alguien me quiere localizar. Ya veis que es bien fácil de localizarme a través de desarrolloweb.com o a través de Twitter. Bueno, rápidamente vamos a ver aquí el listado de los contenidos que vamos a ver en el día de hoy. El día de mañana pues continuamos a partir de donde lo hemos dejado. Vamos a empezar viendo unas cosillas, apuntes que nos hagan entender cómo ves JavaScript y cuál es el presente y futuro del lenguaje, un poquito de historia y tal, eso quiero verlo rápidamente. Integración JavaScript en una web, eventos en JavaScript y luego empezamos de manera ordenada cuáles son la referencia del lenguaje para poder aprender cada una de las cosas que se debe aprender. En esta referencia me voy a centrar básicamente en aquellos puntos en los que yo considero que son más conflictivos y que dan lugares de manera más frecuente a errores para los programadores que están trabajando con este lenguaje, ¿no? Así que luego vamos a acabar el día de hoy con estructuras de control. Vamos a ver, le pongo un asterisco porque no sé si las vamos a poder ver todas, pero bueno, en definitiva, esto es muy fácil de aprender. Y si no, pues mañana continuamos y mañana tenemos otro contenido que ya veremos, ya os lo comento mañana, ¿vale? Perfecto. Empezamos hablando un poquito del presente y el futuro, espero no tardar más de 10 minutos, hablando de los orígenes de JavaScript. Daros cuenta que esto es un lenguaje de programación que fue creado con el primer navegador que apareció, así navegador, que igual no fue el primero, pero vamos, es el primero que conocimos nosotros, que es el Netscape. Fijaros que JavaScript fue ideado y fue ingeniado, fue creado el lenguaje en sí por un encargo de Netscape en una semana. O sea, el creador del lenguaje tardó una semana en trabajar en hacer JavaScript. Con esto quiero deciros que hay cosillas que a lo mejor no salieron del todo bien y cosillas con las que los programadores pues tenemos que vernoslas en el día a día y que algunas de ellas pues las trataremos en esta charla. Poco a poco se han ido resolviendo muchos problemas y a medida que se han ido presentando nuevas versiones de JavaScript, pues han ido mejorando las utilidades que nos ofrece este lenguaje, ¿vale? Pero Ujú. empezamos en un marco en el cual JavaScript estaba dentro de un navegador y ejecutábamos solo dentro de Netscape. Luego hubo la guerra de navegadores y tal, y cada uno sacaba sus tecnologías, cada uno las interpretaba de una manera distinta. El JavaScript de Microsoft no era el mismo que el de Netscape o de Mozilla o de Firefox, etcétera, etcétera. Pero hubo una revolución, bueno, quizás hubo varias antes de llegar a HTML5, pero una clave que yo quiero señalar que es la de HTML5. ¿Por qué? Porque estandarizaron, o más que eso, las empresas que se trabajaban o que trabajaban en el mundo de Internet se juntaron todas para decir, oye, vamos a acudir a unos estándares y vamos a cumplirlos todo el mundo para que la vida de todos nosotros sea más fácil y sobre todo también para que la vida de los desarrolladores sea más fácil y las aplicaciones que se produzcan también se ejecuten mejor, ¿no? Así surgió una revolución en el HTML5 en el cual hay tres patas fundamentales, que es el HTML para los contenidos, el CSS para la presentación, o sea, el estilo, y luego, por último, tenemos el JavaScript, que sería para la funcionalidad, que sería expresada en líneas de código en lenguaje de programación. Bien, luego hay otra cosa importante del HTML5, es que nos trajo una serie de APIs que funcionan para trabajar con la serie de elementos que tiene un navegador de manera predeterminada para poder realizar lo que sería una aplicación web. Pues, por ejemplo, geolocalización, el acceso a datos que estén guardados dentro del navegador, el acceso a sensores, a lo mejor de los teléfonos móviles diversos, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que esta estandarización que estoy hablando, que ocurrió con el HTML5, hizo que esas APIs del HTML5 sean todas iguales, lo que nos facilita a nosotros mucho la programación de cualquier tipo de aplicación en JavaScript. Luego llegó JavaScript a todas partes. Digamos que hoy es el lenguaje que más
se dispersa o más lo encontramos en distintas plataformas. Es nativo en sitios como Firefox OS, en Windows 8 y Windows 10, por supuesto, también, en otras plataformas como BlackBerry. Y donde no es nativo existe PhoneGap o frameworks como Ionic, que lo que permite es hacer aplicaciones híbridas para que tú puedas utilizar JavaScript y desarrollar JavaScript para ejecutar dentro de un teléfono móvil de modo de una aplicación. Aparte de una página web, que eso sí, a través de un navegador funciona en cualquier teléfono móvil, pues como una aplicación. Se llaman lo que se llaman, o sea, son las aplicaciones híbridas. Bueno, no es el objetivo, pero es más que nada el objetivo de esta charla, pero más que nada para que veamos que JavaScript, eso, está en todos los lugares. De hecho, por ahí, si buscáis JavaScript Everywhere, encontráis que JavaScript es utilizado para un montón de cosas, o sea, desde la música hasta los coches, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejamos como a nivel de curiosidad, un poco de historia, y luego vamos a centrarnos ahora en Node.js, que es un lenguaje de programación que es una plataforma, mejor dicho, que utiliza JavaScript como lenguaje de programación y que nos trajo JavaScript como un actor de primer nivel al mundo del desarrollo. Quiere decir que hasta entonces JavaScript estaba embutido o asociado al trabajo con un navegador. O sea, para ejecutar JavaScript yo tenía que ejecutar JavaScript en el contexto de una página web. Pero llegó Node.js y esto nos permitió ejecutar JavaScript fuera del navegador en cualquier contexto, en el contexto del sistema operativo, pudiendo hacer cosas que haces con el sistema operativo, o sea, trabajo con archivos, acceso a base de datos y cualquier cosa que se os ocurra realizar interfaces de usuario dentro de lo que sería un lenguaje de programación de propósito general. Node.js, digamos que nos ha traído en sí muchas otras aplicaciones que hoy en día es difícil vivir sin ellas, por lo menos en lo que al desarrollo web respecta. Tenemos Gurun, Gulp, que son administradores de tareas, el propio Brackets que vamos a utilizar hoy, que es un es un editor de código que está desarrollado en JavaScript, o gestores de paquetes como NPM o Bower. NPM más general, centrado en la gestión de paquetes a nivel del Node.js, y Bower, la gestión de paquetes a nivel del desarrollo web. Son todas herramientas que si no estás utilizando, por lo menos deberías informarte un poquito más de qué significan, para qué sirven, y las vamos a ver, las hemos visto también en algunas hangouts y webinars de desarrollo web. Bien, luego surge... Aprovecho, te interrumpo un segundito. Sí. Te interrumpo un segundillo porque me preguntan dónde pueden buscar información sobre esto. En desarrolloweb.com existen manuales y videos donde cada una de estas tecnologías las hemos tocado en algún momento. Hay videos de Grum, de Gulp, de NPM Bower, de otras librerías que hemos tocado en los canales de YouTube, en el canal de desarrollo web, y hemos creado manuales, por ejemplo, de Angular, que tenemos una sesión de Angular dentro de desarrollo web, y para repasar JavaScript hay una sesión exclusiva de JavaScript dentro de desarrollo web, que he dejado en el chat. Muchas gracias, Reinaldo. Pues bueno, luego otra de las motivaciones por las que muchos de nosotros queremos aprender JavaScript, y es justamente para utilizar JavaScript con alguna de estas librerías. Bien jQuery o jQuery, bien Modernizer, que son librerías para trabajo con JavaScript que nos permiten diseñar o desarrollar código que funciona en cualquier plataforma, en cualquier navegador, o bien librerías o frameworks, ya serían un poquito más complejos, como Angular, React, Maxflux, Ember, que no está aquí el logo, Polymer, que es un poco más nueva. Todo esto surge un problemilla que yo quiero destacar, que es bastante importante y que es una cosa que nos ocurre a los desarrolladores del web, pero no a otro tipo de desarrolladores, es que muchas personas queremos saltar pasos y decir, bueno, yo quiero aprender jQuery, pero a lo mejor no me estoy preocupando por tener una buena base de JavaScript. Quiero aprender AngularJS, pero ¿realmente sabes JavaScript? Pues bueno, sé un poquito, pero quiero saltar y ir directamente. Esto es un error, y yo creo que ocurre solo con los desarrolladores del web, porque tú le dices a un desarrollador de Java que o quieres aprender Hibernate y no quieres aprender, o no se te ocurre aprender Hibernate sin haber teniendo un buen dominio de Java. Sin embargo, los desarrolladores de web nos queremos saltar fases y muchas veces queremos aprender una librería o un framework cuando no conocemos el lenguaje con el cual está construido. Así que es importante que tengamos un dominio de la tecnología, y para eso pues la clase del día de hoy y cursos como el que estamos haciendo a partir de este jueves en Escuelite.
Vale, con esa introducción vamos a pasar al segundo punto, que es la integración de JavaScript dentro del contexto de una página web. Bien, estamos utilizando JavaScript, estamos utilizando dentro un navegador y vamos a ver cómo se integra JavaScript en una página web. Bien, tenemos la etiqueta script que nos sirve para, entre script y barra script, colocar código JavaScript. Esta etiqueta script la puedes colocar en cualquier lugar de tu código de la página. Y es importante decir que dependiendo de dónde la coloques, pues pueden ocurrir unas cosas u otras. Por ejemplo, muchas veces se coloca la etiqueta script, se coloca script, vaya, script se coloca en el head de la página, no hay ningún problema. Simplemente que lo que tú coloques aquí de JavaScript, vamos a colocar aquí un alert hola mundo, bloquea lo que estés, si hay un proceso bloqueante dentro de este script, como es en el caso de esta caja de alerta, que hasta que no lo aceptes no va a continuar la ejecución del código JavaScript, te bloquea la carga de las otras partes de este documento, ¿vale? Entonces, quiero que veamos que yo tengo aquí un H1 que pone hola mundo, pero me sale la caja de alerta, la estáis viendo aquí, con el hola mundo que está escrito dentro de este alert, y hasta que no lo voy a aceptar, pues no aparece el título de la página. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una cosa, el detalle importante, que es que si yo coloco aquí código JavaScript en la cabecera, me está afectando al resto de la carga de la página. Así que muchas veces se recomienda colocar el código JavaScript en la parte de debajo de la página. ¿Para qué? Para que te renderice el navegador todo el documento y luego se ocupe de trabajar con la parte del JavaScript. Si hay un proceso bloqueante, por lo menos las personas que están accediendo a la página van a estar viendo el contenido hasta que los otros procesos de JavaScript finalicen. ¿De acuerdo? En este caso, si nosotros actualizamos, nos pone hola mundo y no pasa nada. Nosotros podemos ir viendo la página y este proceso bloqueante que nos muestra una caja de alerta, lo podemos aceptar mientras que leemos el resto del contenido. ¿Vale? Eso como primer detalle, pero existe un mejor desempeño de JavaScript si lo colocamos en un archivo externo. Vamos a verlo esto. Yo tengo este código de aquí, que es un sencillo mensaje de alerta, pero si yo quiero, lo puedo colocar fuera de una manera externa a mi código JavaScript. Colocaríamos la etiqueta script, pero en vez de colocar dentro de barra script, entre script y barra script el código, colocaríamos un src indicando el nombre, vamos a poner hola.js, del archivo JavaScript que queremos ejecutar en esta página. Habría ahora que crear ese nuevo archivo, vamos a llamarle hola.js, y dentro de ese nuevo archivo pues colocamos el código que nosotros teníamos antes. Vamos a poner aquí más os para que veamos que efectivamente nos ha cambiado la ejecución. Veis que pone hola mundo con varias os, ¿vale? Entonces estamos ejecutando ese script que está en un fichero externo. Bien, esto es cómo se puede integrar JavaScript en una página web, pero luego, bueno, esto lo hemos comentado ya, que podemos colocar el JavaScript en cualquier lugar, pero luego podemos ejecutar eventos se pueden producir eventos y con respecto a esos eventos podemos ejecutar acciones. En ese caso, la forma de trabajar difiere un poquito. Por si alguien no lo sabe, que es un evento, son cosas que ocurren. Bueno, efectivamente, pero en JavaScript y en muchos otros lenguajes, porque los eventos no es una cosa solo de JavaScript, sino que es una cosa que pertenece al mundo de los lenguajes de programación que tienen interfaces de usuario, que el usuario se comunica a través de botones, de elementos de selección, de elementos con los cuales va interaccionando, pues en esos lenguajes existen los eventos para definir qué hacer cuando el usuario va realizando acciones sobre la página o sobre el programa en general, ¿no? Tenemos eventos como clic, eventos como cargar una página, eventos como posicionar el ratón, moverlo. Todo esto se van produciendo eventos y nosotros podemos ejecutar código JavaScript como respuesta a esos eventos. ¿Vale? Eso lo vamos a ver también con código y tenemos aquí una página index en la cual tengo tres elementos de interfaz gráfica que son estos de aquí. Lo que estáis viendo, tenemos un par de botones y una caja de selección, ¿de acuerdo? Muy bien, luego tenemos un script que hemos dicho que sería lo más adecuado. No he dicho por qué es más adecuado colocar el script en la parte de fuera, que es que eso te permite que el navegador cachee
el archivo JS y cada vez que yo accedo a esta página, si el archivo JS este no ha cambiado, me lo va a servir desde la caché, con lo cual me va a... Lo que es la carga de JavaScript la va a realizar una única vez y lo que es el conjunto de la página web que estamos cargando va a ser más rápido porque hay partes de la página que no va a necesitar, en este caso el código JavaScript, que no va a necesitar recargarlo con cada una de las páginas que se visite en el sitio web o cada vez que actualice la misma página en la que esté. ¿De acuerdo? Ampliando un poquito más, lo que haces tú cuando haces una petición a una página web es le solicitas a ese servidor una cantidad de ficheros. Al tener un fichero que no se va a modificar y que va a solicitar por otras páginas web, te evitas hacer esa petición nuevamente y de esa manera podrías ahorrarte peticiones y aumentar el performance de tu página y el tiempo de Exactamente. carga. Claro. Muchas gracias, Reinaldo. Pues bueno, entonces tenemos aquí un archivo eventos.js, que es el que tengo yo aquí abierto aquí abajo, y a través de estos eventos, pues vamos, o de estas interfaces gráficas, vamos a ejecutar diversos eventos, de diversas maneras, ¿vale? Bueno, la primera que quiero mostraros es cómo colocar eventos en el propio código HTML. Coloco aquí onClick. OnClick, como os podéis imaginar, es el código que yo quiero ejecutar, de código JavaScript que quiero ejecutar cuando se produzca un clic. ¿En dónde? En el elemento que yo estoy colocando este atributo onClick. En este caso, voy a hacer también una caja de alerta, que son muy socorridas, así cuando estamos empezando. Y en esta caja de alerta ahora vamos a mostrar algo diferente. El navigator.user agent. Este navigator.userAgent sirve para mostrar, pues bueno, quién soy, qué navegador es el que está ejecutando este código. Vamos a ver cómo, si yo pulso quién soy, me va a mostrar esta información que es justamente lo que tiene JavaScript, o en este navegador lo que tiene en la propiedad Navigator User Agent. Bien, esto ya nos indica que dentro de JavaScript tenemos una serie de elementos a los cuales podemos recurrir para hacer cosas. En este caso, estamos recurriendo a un objeto Navigator y no hemos hablado de objetos, pero bueno, los que sabéis programación ya sabéis un poquito de qué va. Entonces, recurrimos a un objeto Navigator que tiene una serie de propiedades que nos informan sobre las características de este navegador. El User Agent es, pues bueno, el agente de usuario que está registrado en cada uno de los navegadores. Dependiendo de con qué navegador abras esta página, te va a mostrar un User Agent distinto. Muy bien, esta es la primera manera de ejecutar eventos, que como habéis visto nos permite colocar en el propio código HTML el código JavaScript que yo quiero ejecutar como respuesta a esas acciones del usuario. Sin embargo, no es la manera más adecuada de producir o de escribir código. ¿Por qué? Porque estamos mezclando en lo que es el código de la presentación, el código HTML que debería mostrar un contenido, código que tiene que ver con funcionalidad. Y esto no es una característica adecuada de un lenguaje o de un proyecto bien mantenible, por diversos motivos que no voy a entrar ahora. Entonces, la segunda posibilidad es definir los eventos simplemente desde código JavaScript. Veis que tenemos aquí una caja de selección y yo, de manera deliberada, le he puesto un identificador. Los identificadores son muy cómodos para utilizar desde JavaScript para acceder a elementos de la página. A través de Document, que es otro de esos objetos a los cuales yo puedo recurrir para realizar cosas con la página o con el navegador, tenemos el objeto documento, que es la página en sí. Y sobre ese objeto de documento yo puedo hacer muchas cosas. Una de ellas es acceder a uno de los elementos que hay dentro de ese documento. El método que vamos a trabajar ahora es el getElementById, a la cual yo le indico el ID, que es el elemento al que quiero acceder. Y esto lo que me va a devolver es la caja de selección que yo tengo. Vamos a poner selección con todas las letras para que lo distingamos del identificador. Aquí selección es una variable, no hemos hablado de variables, pero enseguida vamos con ello. Y
En esa variable estamos guardando una referencia a el objeto de este select. Disculpar. Muy bien. A través de esa referencia yo puedo hacer muchas cosas. Una de ellas es crear eventos en ese objeto de selección. Venga, a eso lo vamos a hacer. También existen diversos caminos para realizar esto de aquí. Lo voy a hacer de una manera bastante sencilla, que seguro que muchos de vosotros habéis visto. Selección, que es mi variable, le vamos a hacer onClick, que es un atributo de los objetos selección o de los objetos select, y que tiene otra serie de objetos del documento. Cualquier objeto sobre el cual yo quiera definir algún comportamiento cuando se produce un clic, yo puedo asociarle una función a esa propiedad onClick. Y esto es una función anónima que mañana explicaré correctamente, ¿vale? De momento, simplemente imaginaros que yo le estoy indicando aquí dentro de la función un código, y ese código se va a ejecutar cuando se produzca el evento clic sobre el objeto selección, que es a su vez este campo de selección que tenemos aquí marcado. Bien, cuando se produzca un onClick, en este caso, yo lo que quiero es mostrar cuál es el elemento que se ha seleccionado. Vale, para mostrar el elemento que se ha seleccionado, yo puedo recurrir de nuevo a la variable selección que tiene el objeto select y a su propiedad value. Esto me devuelve aquello que está escrito en aquel valor que se ha marcado, y lo voy a mostrar en una caja de alerta. Alert selección value. Muy bien, vamos a ver si esto nos funciona. Hago un clic aquí y sí, me muestra aquí un 1. Pero no quería haber hecho un clic, quería haber trabajado con otro tipo de evento, que en este caso sería el onChange. Bien, el onChange es un evento parecido al click, bueno, parecido, no tiene mucho que ver, que simplemente se ejecuta cuando yo cambio la selección. Si yo marco aquí el 1 y sigo marcando el 1, no pasa nada, pero cuando marco al 2, pues ya se ejecuta el evento onChange y me muestra el valor de aquello que ya se haya seleccionado, ¿vale? Lo estáis viendo. Este es el segundo mecanismo para trabajar con eventos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver otro mecanismo que Miguel, mezcla un poco. Sí, Reinaldo. me preguntan si, por ejemplo, esta función document.getElementById es compatible con todos los navegadores. Sí, Eso es actualmente con dependiendo. todos. Sí, sí, sí. Exactamente. Pensemos que JavaScript ha evolucionado desde la época de Netscape, como bien mencionó Miguel, y a partir de ahora hay funciones en JavaScript que son estándar en todos los navegadores. Muy bien. Voy a hacer aquí un pop-up. Voy a hacer aquí una mezcla entre las dos partes que hemos visto ahora, lo que era la parte del onClick definido aquí, el código JavaScript definido en el propio elemento, y la parte del código JavaScript definido pues por fuera. Y lo que voy a hacer es, pues como estáis viendo, cuando yo se produzca un clic sobre este botón, voy a abrir un pop-up, y lo que voy a hacer es, a través de una función abre pop-up que no he definido todavía, ahora lo haré, voy a ejecutar el código, a poner el código necesario para abrir un pop-up de esos, ¿no? Una ventana emergente. Bien, pues haría una función abre pop-up, le llamamos pop-up así, perfecto, y vamos a abrir la página de SquareIT. Vamos a utilizar un método de window. Window hace referencia a la ventana del navegador y tiene un método que se llama open, que es un método que sirve para abrir otra ventana. A esa ventana hay que decirle aquello que quieres abrir, http://escuela.it, y luego a continuación vamos a decirle un nombre a esta ventana, EIT, por ejemplo, y por si acaso luego acceder a esa ventana, y vamos a decirle algunas características, with 400, GIGHT es igual a 600. A ver si no he escrito mal las cosas. Esto debería abrirnos un pop-up. Hay que actualizar. Aquí lo tenemos, el pop-up
con esas dimensiones que hemos marcado, 400 por 600 de la página de SQLite. Muy bien. Y este conocimiento de eventos, que es un tema un poco, quizás un poco avanzado para ver más adelante, lo quiero ver o lo quería ver ahora para que entendiésemos las dos maneras de ejecutar código JavaScript. Primero, en el Hola Mundo estábamos ejecutando código JavaScript según cargaba la página, yo le llamo ejecución directa, en la cual, pues bueno, tienes un código que puede ser, generalmente es un código de inicialización de los recursos que están mostrándose en la página, en el cual, pues bueno, nada más que se cargue la página, pues yo voy a entrar con ese código y a ejecutarlo. Y luego tenemos lo que es la base de la interacción, que son los eventos, que es otro estilo de ejecución de código JavaScript, que es con respecto o como respuesta a las acciones del usuario. ¿De acuerdo? Bien, visto esto, con lo cual ya tenemos una idea de cómo trabajar con JavaScript y cuáles son los dos mundos o los dos métodos de ejecución de código JavaScript, vamos a empezar con lo que sería la referencia del lenguaje. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto de aquí. Vamos a empezar con la referencia del lenguaje. Y vamos a empezar hablando de tipos de datos. Bien, los tipos de datos, todos sabéis lo que son, pues son aquellas clasificaciones de informaciones que yo puedo almacenar y que mi lenguaje de programación es capaz de distinguir. Bien, en JavaScript, en muchos lenguajes de programación hay una cantidad enorme de tipos de datos. En JavaScript solo hay 3 tipos de datos principales, que son el tipo de datos string o cadena de caracteres, el tipo de datos number o numérico y el tipo de datos boolean o booleano o básicamente un sí o un no. Bien, esos son los 3 tipos de datos que existen en JavaScript. Luego, a partir de ahí, hay otros tipos de datos, pero ya son tipos de datos un poco especiales, que vamos a ver enseguida. Bien, nos centramos en estos tipos de datos principales, ¿vale? Aquí tenemos los tipos de datos principales. Vamos a quitar la división horizontal. Y tenemos aquí este código que es muy básico, simplemente para que veamos cómo podemos encontrar diversas alternativas de tipos de datos. Por ejemplo, el número, el tipo de datos numérico. Yo puedo tener numéricos enteros o bien numéricos con decimales. Y para JavaScript es el mismo tipo de datos, el tipo de datos number. No existe para JavaScript una diferencia entre los numéricos con decimales y los numéricos sin decimales, que eso es una cosa específica de JavaScript, de casi ningún lenguaje de programación, por lo menos de los que yo conozco, funciona así. Bueno, sí, efectivamente. Luego, los tipos de datos de cadenas. Las cadenas, como veis, se expresan entre comillas simples o comillas dobles. Es indiferente de momento para lo que nos importa a nosotros. Bien, tanto esto que está escrito entre comillas, bienvenidos, que son letras alfanuméricos, como esto son 2 variables de tipo cadena, ¿vale? Son tipos de datos de tipo cadena. Aunque esto sea un 90, es un número, pues sí, lo sabemos que es una cadena porque está escrito entre comillas y se va a comportar como si fuese una cadena. Y luego tenemos los booleanos que nos aceptan 2 valores, el true y el false, ¿de acuerdo? Muy bien, estos son los tipos de datos básicos y podemos hacer alguna cosilla con ellos, ¿vale? Por ejemplo, hay un operador que luego lo voy a mencionar también, que es el operador typeof. El operador typeof nos sirve para ver el tipo de un elemento, número 1. Vamos a ver el typeof de número 1 y para mostrarlo podríamos hacer una caja de alerta, ¿vale? Así podríamos ver el typeof de número 1. Typeof es un operador que te devuelve una cadena que indica el nombre de ese tipo de datos que tiene la variable que va a continuación. Bien, esto lo vamos a ver en ejecución y ahora nos tendrá que mostrar aquí number, efectivamente. Muchas veces ocurre que a ti no te gustan las cajas de alerta para ver mensajes que son específicos para un desarrollador y a veces lo que hacemos es console.log. Me digo a mí mismo. Entonces, en console.log yo consigo mostrar
mensajes, pero en vez de mostrarlos en cajas de alerta, que son muy feas, las muestro en lo que llamamos la consola. Y eso me da pie a que veamos cuál es veamos este complemento que es esencial para cualquier persona que se dedique a desarrollar webs, que es la consola para desarrolladores. Lo encontráis por ahí en las herramientas para desarrolladores, ¿vale? Y la podéis abrir y encontráis aquí varios, digamos, como varias pestañas. Una de ellas es la pestaña console, que me abre lo que es la consola de JavaScript. Los mensajes que yo mando a través de console.log van directos aquí a la consola, por eso aparece ahí number. Pero si yo hago, bueno, la misma línea de código, en vez de mostrar tipo la variable número 1, vamos a hacer la variable número 2, pues me va a salir también number. Porque aunque número 2 decía que es un número con decimales, en otros lenguajes sería el tipo float, en este lenguaje es tipo number también. Y ahora vamos a ver, pues por continuar, otro console.log para ver una cadena. Bien, para que veamos que esto nos dice que es un string, o incluso si yo pongo aquí booleano, aquí sería booleano 1 y booleano 2 para que esto funcione. Booleano 1, pues me va a dar que es un tipo de datos boolean. Bien, luego la consola de JavaScript, dicho sea de paso, nos sirve también muy bien para cuando ocurren cosas como esta. Esto de aquí no es código JavaScript, no significa nada, y cuando yo intento ejecutar este código JavaScript, pues en la consola me va a dar este error. Pues bueno, que esto de aquí, pues ahí no, hay algo por ahí que no esperaba, ¿no? Esto no es código JavaScript, entonces nos surge un error en la consola. O si yo en vez de equivocarme, en vez de console.log pongo console.lo, que tampoco significa nada, pues aquí me dice que console.lo ahora ya no te da un error te ejecuta el código, porque él lo interpreta, hace una primera pasada y ve que todo está correcto sintácticamente, entonces se pone a ejecutarlo y cuando llega a esta línea dice, perdona, que es que yo esto de console.lo no lo conozco, es console.log. Muy bien, pues la consola de JavaScript, tenerla siempre a mano, porque nos va a dar mucha información sobre lo que estamos trabajando y nos va a permitir hacer lo que es la depuración del código JavaScript. Muy bien, además quiero que veáis que yo también puedo a través de la consola hacer cosas con JavaScript. Por ejemplo, si yo escribo aquí número 1, lo que me va a mostrar es el valor del número 1 o número 2, me va a mostrar el valor del número 2. ¿Vale? Esta consola me sirve para hacer muchas cosas, incluso, pues por ejemplo, yo puedo saber si, por ejemplo, si 23 es igual a, perdona, si número 1 es igual a número 2. Luego estoy entrando en la parte de operadores, aquí luego lo voy a tocar, voy a explicar bien qué es esto de aquí. Pero veis que me dice false. En este caso la expresión número 1, comprobar o compararla a número 2, te dice que es false porque no es la misma cadena. Yo desde aquí también puedo crear variables. Por ejemplo, var k es igual a 0.1. Me dice undefined porque esta expresión devuelve indefinido. Pero si yo ahora digo k, me dice, eso vale 1.0. ¿Cierto? Ahora, que esto sería lo mismo que si yo tuviese aquí un console.log de la variable k, que bueno, no está en este código, pero como lo hemos escrito aquí, pues ya JavaScript la entiende. La consola de JavaScript la entiende. Bien, voy a hacer ahora que J, para que veáis una cosilla de JavaScript, es una curiosidad, no quiero más que comentar cosas. Y ahora, si yo hiciese la suma de K más J, fijaros qué ha pasado. JavaScript, la suma de 0.1 más 0.2 no da 0.3, que sería lo adecuado, da 0.3.
3, un montón de ceros y un 4. Esto es algo que tiene que ver con JavaScript y algo que bueno, nos lo vemos y nos puede dar un poco de risa, pero bueno, existen librerías y existen mecanismos para intentar, o cuando ocurren estas cosas, pues redondeos o lo que sea, para que tu programa no deje de funcionar cuando ocurren estas cosas. Luego, otra cosa de JavaScript, bueno, ya lo voy a explicar con la parte de variables. Ah, no, lo tengo aquí en el tipo de datos. Otra cosa de JavaScript importante, es decir, que es un lenguaje de tipado dinámico. Eso quiere decir que las variables en JavaScript ahora tienen un tipo, ahora tiene otro. ¿Cómo se sabe el tipo de una variable? Pues dependiendo del valor que se le asigne. Cuando una variable tú la declaras, que JavaScript en principio no hace falta declararla, pero es buena costumbre hacerlo, tú la puedes declarar y no asignarle ningún valor. Entonces la variable esta no tiene tipo todavía. Bueno, tiene un tipo, que es el tipo undefined, que es uno de los tipos especiales que tenemos ahí. Espérate que ya que lo digo, lo vamos a ver. Si yo hago var z y yo escribo aquí z, me devuelve undefined. Y si yo hago un type of de z, me dice que el tipo es undefined. ¿Ves que ahora me lo coloca como comillas? Porque typeof siempre devuelve una cadena que te especifica el tipo de una variable. En ese caso, el tipo de la variable z, que no tiene valor todavía, es undefined. Y lo que quiero decir, o lo que quería que viésemos con respecto a lo que sería el tipado dinámico, es que las variables en JavaScript pueden cambiar de tipo con el tiempo. Si yo, por ejemplo, tengo var número 1 y es 23, y luego a número 1 le coloco un false, cuando yo ejecute este código, me va a decir que, bueno, el primer typeof me va a decir boolean, cuando antes era number, ¿de acuerdo? Porque número 1 ahora ya no vale 23, vale false. Pero esto ocurre de esta manera, pues nosotros lo hemos hecho un código, una línea de código que nos ha cambiado el tipo de esa variable, ningún problema. Pero ocurre muchas veces con cosas que, que pueden ser no tan claras. Vamos a poner aquí una variable número, número 3, que le vamos a poner un 3, ¿vale? Y si yo hago, o un 0, mira, un 0, si yo hago var número 3 es igual y hago una negación de número 3, la negación es un operador que funciona con, generalmente con cosas sí o no. Yo puedo negar un sí y me lo convierto en un no, un booleano, un false lo convierto en un true al negarlo. Pero JavaScript también me permite hacer una negación de otro tipo de elementos. Cualquier elemento para JavaScript sería positivo si no es cero, si no es un defined, si no es un array vacío, bueno, eso array vacío es un objeto. Eso, ahí tendría que comprobarlo. Pero bueno, las cosas o false para él es falso. Incluso el 0, como si yo Miguel, lo niego directamente, me va a convertir número 3 en otra cosa. Vamos a poner aquí número 3 y vamos a ver lo que pasa. Número 3 nació siendo un número, pero al negar número 3 y asignarlo otra vez sobre número 3, me lo va a convertir en otra cosa. Vamos a verlo en ejecución. Me ha convertido número 3 en un booleano. A los console.log, de manera es interesante, también le podemos mandar mensajes. Número 3 es igual, y yo puedo, con una coma, encadenar varias expresiones que yo manda a la consola. ¿Ves? Número 3 es igual, en este caso, number. Vaya, es que he quitado el código de antes. Se me borró sin querer. Número 3 es igual a no número 3. ¿Correcto? Y ahora Miguel, si lo de todas ejecuto, maneras, el número 3 es un booleano. ¿Sí, Reinaldo? ajá, que parte de estas comparaciones las vamos a ver en la clase de patrones. Ajá, Van a perfecto. estar, van a estar pendientes. Vamos a ver comparaciones, comparación de valores, reasignación de valores en la clase de patrones.
Aprovecho y Muchas te gracias. interrumpo para dos preguntillas que tenía ahí pendientes. La primera Ajá. es, ¿qué pasa porque se ejecuta un código JavaScript si no tengo el punto y coma al final? Era aclarar que JavaScript no es como PHP, que tienes que sentenciarlo siempre, siempre. O sea que el punto y coma no necesariamente tiene que estar. Depende de cuando vas a minificar, lo vas a necesitar porque no vas a hacer la compresión. Pero tú podrías dejar en algunos puntos no tener el punto y coma para cerrar la función. Bueno, sí, la mimificación es el único problemilla que nos encontramos cuando el tema de los puntos y coma, por eso es una buena práctica ponerlo siempre. Vamos a utilizar más la consola porque el tiempo se va muy rápido y Bien. así podemos ver cosillas aquí. Tenemos aquí una variable de tipo objeto. JavaScript tiene una característica que es que yo puedo expresar objetos a través de literales. ¿Alguien no sabe lo que es un literal? Lo explico por si acaso, porque es una cosa interesante. Los literales son cualquier valor que tú expresas de manera, pues eso, literal, de manera con código así a pelo. Digamos que esto no es un campo calculado, yo he escrito aquí de manera explícita 6.9, pues el 6.9 es un literal, en este caso un literal numérico, esto es un literal de cadena, esto es un literal booleano, ¿de acuerdo? Pues en JavaScript es interesante que yo eh, los puedo generar objetos a través de literales. Hay una clase o un par de ellas dedicadas a la programación orientada a objetos dentro de JavaScript, con lo cual no voy a entrar mucho a trabajar con objetos, pero esto decir que es un literal de objeto, que muchas veces se conoce como un JSON, un JSON, ¿de acuerdo? Si yo pido aquí a través de la consola typeof de obj, me va a decir que es de tipo object, ¿de acuerdo? Y luego también están los elementos de array, que yo puedo hacer un typeof de un array y me dice que también es un object. Oye, pero no, los array no era un tipo diferente. Es que en JavaScript todos son objetos. En todos son objetos hasta el punto de que hay algunos elementos de JavaScript, como es el caso del null, que fíjate, si yo hago un typeof de null, también me dice que es un objeto. Yo puedo decirle, vale, esto ahora vale null. ¿Null qué es para JavaScript? Pues es un objeto que está en una parte de la memoria que no contiene nada, pero para JavaScript es y sigue siendo un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, en JavaScript es un lenguaje de programación que tiene muchas, muchas características y que, como digo, es importante que las tengamos en mente cuando estamos programando. Porque si tú dices, vale, quiero saber si algo es un array o algo es un objeto, pues para hacer cosas distintas, dependiendo de una cosa de otra. Pues la solución a vuestra pregunta es que todos los arrays tienen una propiedad length. Si yo hago arr.length, me dice que 5. ¿Por qué? Porque tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 elementos de ese array. Por cierto, los array se indexan a través de índices numéricos en JavaScript y no existen arrays con índices asociativos. Para eso tenemos que utilizar objetos. Bien, entonces si hago array de 0, pues me da la posición número 1, que es el valor 1. Si hago array de 1, eh, me va a dar la posición número 2, que es el número 2, ¿de acuerdo? Bien. Y lo que decía es que todos los arrays tienen la propiedad length. Entonces, si tú tienes una variable que si no es un array o no sabes si es un array o es un objeto, pues prueba a ver si tiene la propiedad length. Si yo hago obj, que es un objeto, punto length, me va a decir undefined porque no había una propiedad length definida en este objeto. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar de tipos de datos, porque esto, sobre todo objetos y tal, lo vamos a ver más adelante, ya en las clases del curso avanzado. Y hemos visto también los tipos de datos null y undefined de manera indirecta, pero los hemos visto ya. En JavaScript podemos almacenar o podemos definir variables a través de la palabra var. Cualquier cosa que quieras tú, la puedes colocar dentro de una variable. Un número, un booleano, una cadena. También podemos colocar dentro de una variable un objeto,
un array, una función, la podemos colocar dentro de una variable, la palabra null, que sería otro objeto que apunta a una posición de memoria donde está vacío. Bien, todo eso me cabe dentro de una variable. Y el detalle más importante aquí es el tema de la función, que esto lo vamos a ver mañana, que es que yo le puedo colocar variables en funciones y en este caso no se suelen llamar funciones directamente, se utiliza más la palabra expresión para referirse a este tipo de funciones que yo meto dentro de una variable y tiene diversas connotaciones y diversos usos, hacerlo de una manera o hacerlo de otra, pero eso lo veremos mañana, ¿vale? En JavaScript utilizamos var para declarar variables, pero también puedo declarar variables sin utilizar var. Si yo pongo aquí x es igual a 0, en el momento en que yo utilizo una variable, si esa variable no estaba definida, pues simplemente se crea. Bueno, vamos a colocar aquí en vez de 0, vamos a colocar 20 y en la consola lanzamos x, vaya, hay que actualizar, y me dice que es 20, ¿cierto? Entonces, digamos que JavaScript es muy simpaticote con nosotros y cuando nosotros estamos utilizando una variable, si no estaba declarada anteriormente, pues él te la declara de manera implícita. Pero esto, que parece una ventaja, pues se puede volver contra nosotros en diversas situaciones y también lo veremos mañana cuando hablemos de funciones para hablar sobre las variables globales y las variables locales. ¿Vale? Pero eso lo adelanto ya. Entonces, la buena práctica es siempre que vais a utilizar una variable en JavaScript, antes la vais a declarar, o la vais a declarar a la vez que asignáis un valor, pero vais a declarar siempre utilizando var con buena costumbre para que nunca se os olvide y no tengáis problemas con lo que llaman variables globales. Bien, continuamos hablando de operadores. No voy a hablar de todos los operadores, sino traer algunos de los operadores conocidos. A través de este link vais a poder acceder, si buscáis operadores, es una buena costumbre también cuando buscáis en Google, si buscáis en inglés, utilizar las palabras Mozilla Developer Network, MDN, que son las siglas de Mozilla Developer Network, y te dan referencias que están hechas por la comunidad de Mozilla y que están siempre muy bien, bastante actualizadas. Entonces aquí en ese link vais a poder ver la referencia de todos los operadores de JavaScript y luego pues esto va con enlaces a ver cada uno de esos operadores para encontrar explicaciones un poco más detalladas. Bien, entonces el tema de los operadores, vamos a ver el typeof. De hecho ya lo hemos visto, es un operador unario que devuelve una cadena con el tipo de una expresión o de una variable. Y luego vamos a ver operadores el igual, porque puede significar varias cosas. Y esto es una fuente muy habitual de errores en JavaScript. Igual también en otros lenguajes de programación como Java, como PHP. Un igual es el operador que se utiliza para asignación. Lo habéis visto antes. X es igual a 2. Pues es un igual, un único igual significa asignar un valor. Lo que está a la izquierda se asigna con el valor que se coloque a la derecha. Bien. Luego tenemos dos iguales, que es el operador para realizar una comparación. Cuando yo quiero saber si algo es igual a otra cosa o es distinto, utilizo el operador de comparación, que son dos iguales. Si te equivocas y cuando intentas comparar dos valores le colocas un igual, lo que estás haciendo es asignarlos y las cosas no van a funcionar tal como te esperas. Así que mucho cuidado cuando quieras comparar, utilizar el operador de comparación. Y hasta ahí quizás todo bien. Quizás todo bien, no tengamos ningún problema, pero es que a veces ocurren problemas con operadores de comparación cuando yo comparo cosas que realmente no son la misma, pero JavaScript me dice que sí. Esto lo vamos a ver en la consola de nuevo, ¿vale? Para ir un poquito más rápido, abrimos la consola y vamos aquí a mostrar el valor. Mira, voy a utilizar la variable esta número 3, le vamos a colocar aquí 90. Y luego tenemos la cadena 90. Si yo comparo la variable número 3, la comparo a cadena 2, me dice false. A ver, esto no... es que luego le cambié aquí el número 3, ¿vale? Vamos a comentar esta línea de momento.
porque no era justo lo que yo esperaba. Número 3, si la comparo con cadena 2 y me dice false. Vamos a ver, ahora, es que no había actualizado, disculparme de nuevo. Ahí lo tenemos, vale, ahora sí, me dice true. Cierto, ¿cierto? ¿Cómo que cierto? Si número 3 es 90, es un number, el type of es un number y la cadena es un string, como me dice que son iguales? Pues porque JavaScript es muy majete y te compara de esta manera. Intenta hacer una comparación intentando siempre comprobar a ver si las cosas son iguales, aunque sus tipos no sean iguales. Por ejemplo, este x, la variable x, que le he asignado el valor 0, la voy a comparar con el booleano 2, que es false. X es igual a booleano 2, que es false. Y me dice que true. Pero ¿cómo que true? Si X es un 0 y lo estoy comparando con un booleano que es false. Pues lo mismo. JavaScript intenta comparar haciendo, pues bueno, una comparación ligera porque no está teniendo en cuenta el tipo. Para JavaScript 0 hemos dicho que era, significaba lo mismo que un false si tú lo estás utilizando dentro de una comparación, pero sin embargo, en este caso estamos viendo que eh, me la está comparando ahí, como una igualdad con el booleano 2, que es un false. Bueno, y de hecho es así como funciona JavaScript, no hay ningún problema. Pues ahí entra el operador 3 iguales, que es un operador que no solo comprueba si dos valores son iguales, sino además comprueba también su tipo. Si yo hago lo mismo, pero compruebo con 3 iguales, me dice ahora que es un false, porque aquí la x y el valor booleano 2 podían ser lo mismo, porque x igual a 0, pues podía ser interpretado como un valor negativo, o sea, un false, pero en este caso me va a decir false porque no es el mismo tipo. Hacemos lo mismo con lo que era antes el número 3, que valía 90, y la cadena 2, que vale 90. Si yo los comparo, de esa manera me decía true, pero si yo los comparo con 3 iguales, como no corresponden los tipos, pues me da un false. Y esto es un problema muy habitual en código JavaScript y que es difícil de detectar. Igual que es difícil de detectar usar uno igual cuando intentas comparar, es difícil de detectar cuando estás realizando una comparación de dos valores, si el tipo no corresponde, te puede dar, de repente tu programa puedes empezar a hacer cosas que tú no te esperas y es difícil de detectar, digo, que realmente es que son iguales, pero el tipo es lo que cambiaba, ¿no? Bien, dicho esto, me quedan otros operadores que vamos a ver todavía el día de hoy, que son los operadores ternarios y la asignación con un valor predeterminado. Los operadores ternarios son muy interesantes porque nos permite, se llaman ternarios porque tienen tres elementos en la operación el operador está compuesto de tres partes, digamos, ¿no? Una expresión, generalmente la vamos a colocar entre paréntesis para que asegurarnos que eso se evalúe como una expresión, una única expresión, y luego dos partes. Si esa expresión se evalúa de manera positiva, te tendrá en cuenta aquello que tú coloques en esta parte del operador ternario. Y si se evalúa como negativo, te va a tener en cuenta lo que tú coloques aquí. Vamos a hacerlo directamente con la consola para que lo veamos. Vamos a colocar aquí una expresión, por ejemplo, x es igual, mira, ya está utilizando un igual. Si quiero comparar, x es igual a 0. Entonces, esto puede ir, utilizamos aquí el símbolo interrogante y vamos a colocar aquí sí y dos puntos no. ¿Qué es lo que pensáis que me va a devolver este operador ternario? Me va a devolver un sí o un no dependiendo de esta expresión. Esta expresión es correcta, equivale a false o equivale a true. X, que habíamos dicho que valía 0, o bueno, vamos a ver. Bueno, me dice que sí. A ver, X, de hecho es que vale 0.
Pero si yo quería haber hecho esto, x es igual a false, ¿qué va a decir? Me va a también decir que sí, porque realmente en este caso x, aunque no es exactamente un valor booleano, pues sí que se equivale a false. Si ya comparo utilizando su tipo, ahora me va a decir que no. Y esto es muy útil cuando yo quiero realizar algunas asignaciones. Por ejemplo, yo quiero asignar a la variable i o mostrar por pantalla un valor, o en la página un valor, y yo quiero que ese valor, lo que se muestra, dependa de una expresión. Si la expresión va por un lado, quiero mostrar un valor, y la expresión va por otro, quiero mostrar otro. Es como una especie de if, pero de una manera resumida y que se ve bastante en el día a día de la programación. Se utiliza bastante al trabajar con JavaScript, ¿de acuerdo? Eso con lo que respecta al operador ternario. Esto puede ser tan complejo las expresiones como queráis, ¿no? O sea, si yo y puedo comparar cualquier tipo de cosa. Hola, esto es igual a, pues, a hola, vamos a ver, con la H mayúscula. Pues en este caso no es igual. Bueno, ahora vamos a ver el operador este de asignación con un valor predeterminado. Esto también es muy útil y se utiliza bastante en JavaScript, que es que nos permite de alguna manera darle valores predeterminados a cosas. Por ejemplo, yo tengo una variable obj a la que le voy a asignar un literal de objeto. Y el objeto de momento está vacío, ¿de acuerdo? Si yo pongo obj, me muestra aquí que es un objeto y que es el objeto vacío. Yo a obj con JavaScript le puedo colocar cosas. Es igual a algo. Pues bueno, ahora si yo muestro obj, me va a mostrar que es un objeto y que tiene una propiedad que es la propiedad cosa, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con JavaScript yo puedo de esta manera expresar una expresión, por ejemplo, que valga una variable x, que valga, o bien obj.a, obj.a no está definido, con lo cual esto no sería lo suyo, o bien un valor predeterminado, por ejemplo, 34. Ahora x me vale 34, porque la expresión está aquí decir, vale, x es igual a obj, pero si obj no significa nada para ti, o es vale 0, o es un defined, o en este caso es un defined, obj.a es un defined. Si es un defined, pues le vas a asignar el valor predeterminado 34. Y es una manera de evitar hacer un if y haces un código pues más compacto. Quien está acostumbrado a utilizarlo, pues no le cuesta trabajo saber que esto es una asignación, pero con un valor predeterminado. Si obj.a o lo que sea que tú estás colocando ahí no vale nada o es un defined, pues te va a utilizar el valor que se coloca para más tarde. Pero si yo a el punto A me valiese, pues lo que sea, 90, y hiciese esta asignación que hemos visto antes, pues ahora la X vale 90, porque ya no te vale el valor predeterminado que se había establecido aquí, sino que ya obj tenía un valor que era el 90, que se ha definido aquí, obj.a quise decir, y te lo asigna directamente a la variable X. Vale, y yo hoy tenía pensado hablar de estructuras de control, pero ya habéis visto que no me he dado tiempo en la hora de duración de esta sesión, entonces lo dejamos para mañana. Os pido disculpas porque, bueno, a veces explica las cosas un poco más despacio de lo que esperaba. Yo les invito a que vengan mañana, les invito también a que vean el curso que vamos a tener durante varias semanas. Este es simplemente un repaso general. Sí, te lo Y pongo por aquí. El curso de JavaScript avanzado está muy bien porque, o sea, si lo veis aquí, tiene un poco todas las cosas que
consideramos esenciales para poder trabajar con JavaScript en el día de hoy, porque lo que decía, muchas veces tenemos un conocimiento básico de JavaScript, todas estas cosas a lo mejor las conocemos, no sé si el día de hoy os he explicado cosas nuevas que no habéis visto, pero muchas veces queremos llegar un poco más lejos y queremos trabajar con APIs de HTML5, queremos trabajar con librerías, queremos trabajar con las nuevas características de JavaScript, por ejemplo, en ECMAScript 6. Para refrescar algunas cosas, vamos a ver programación orientada a objetos, patrones, test unitarios. Test unitarios en JavaScript es algo que debería conocer cualquier programador en la actualidad. Tú tienes que pensar en eso, tienes que pensar en que tu código no lo ves solo tú, lo ven otras personas. Código que pueda ser probable, que pueda ser testeable unitariamente. ¿Vale? Eso, de hecho, en la anterior, es uno de los requisitos que nos pidieron muchos de los desarrolladores. Queremos aprender a hacer test unitarios, tenemos que saber qué es Karma, qué es un test running, ese tipo de cosas. Veremos también Canvas, aprenderemos a dibujar SVG, las APIs de HTML5, que son una pasada, Web Storage, Push, vídeo, audio, Full Screen, geolocalización. ¿Qué más? ECMAScript 6. Hay que ver que, como Miguel bien dijo, el lenguaje JavaScript ha evolucionado y este año ya se cerró todas las revisiones que le hicieron a ECMAScript 6. También se ECMAScript conoce 6 es como... el nombre en clave del lenguaje JavaScript dentro de lo que sería el estándar. El Exacto. estándar, la estandarización de JavaScript, JavaScript digamos que es una marca comercial que pertenece a los Netscape. dueños de JavaScript, que en su caso pues será Netscape, ahora pues la función Mozilla, lo que es la marca comercial y lo que es el ECMAScript es pues bueno, el nombre que se le da dentro de lo que es el mundo de los estándares, que no se puede utilizar en marcas comerciales, a este lenguaje. Pero normalmente todo el mundo lo conocemos como JavaScript. Es, ECMAScript 6 lo que te permite es declaración, existe una cantidad de nuevas features serían nuevas funcionalidades. que nos permite llevar JavaScript un poco más ligero, un poco más potente sobre algunas cosas. Existen nuevas funciones que nos van a permitir hacer cosas que a lo mejor en JavaScript 5 teníamos que hacer mucho más código, en ECMAScript 6 pues mira, es mucho más rápido. Después veremos WebGL, gráficas con TriJS y hemos incluido Polymer. Polymer. Y cuando se ven qué es esto, cuando vean videos de Polymer sabrán qué es esto. Polymer son web components. Vamos a hacer una escena de una película completa a través de un web component. Va a ser súper chulo. Creo que es uno de los puntos más potentes que hemos metido en este curso. Web Storage, WebRTC, por supuesto, que está pegando muy fuerte y bueno, aprenderemos a trabajar múltiples canales con workers. Bueno, una pasada del curso. Ya os digo que merece mucho la pena si estáis, si sabéis JavaScript, tenéis un poco de idea. Y para eso están esas clases, refrescar un poco los conocimientos básicos para luego engancharnos a este curso avanzado de una manera con más garantías, ¿no? Muchas gracias a todo el mundo.